CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 731, Decisiones que enaltecen a Dios. Para iniciar, escuchemos primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 7 al 12. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Doctor, queremos agradecer a todos aquellos que muy amablemente se han puesto en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico visión2020internacional@msn.com, y queremos agradecer también al Ministerio Esperanza para el Corazón, que nos han facilitado una buena cantidad de estudios bíblicos que enriquecen y nutren este programa con la perspectiva de Dios sobre el tema de las decisiones. Y creo que importante es tomar decisiones que agraden a Dios, que enaltezcan a Dios, que ayude, ¿cómo te diré? Que la gente le dé hambre de Dios al ver que hemos hecho las decisiones no solo correctas, sino decisiones que dan vida, que bendicen, decisiones que ayudan y que son positivas. Al final del día, no podemos vivir una mejor vida que una que le agrade a Dios. Así es. Y la Biblia claramente lo dice. Al grado que, fíjate, yo le he dicho al Señor, Señor, si hay algo en mi vida que no es de tu agrado, pues arráncala, muéstramelo y arráncalo de mi vida. ¿Y qué crees? Ya me ha mostrado 14 cosas que no eran de su agrado. Y lo yo que no falta, sé si va a haber una 15 o una 16, pero estoy abierto claro, a que Él me muestre aquellas cosas que hay en mi propia vida, en mi carácter, que no son de su agrado. Pero uno lo tiene que pedir. Sí, y el Espíritu Santo inmediatamente trabaja contigo y te muestra poco. Y gracias a Dios no me mostró a las 14 de un jalón, porque me da un ataque, hermano. Pero gracias a Dios, una por una. Y gracias a Dios estuvo tratando conmigo en esas áreas de mi vida que no eran de su agrado. Sí. Así es. En la carta que Pablo le escribe a los tesalonicenses, llega a vertir en el capítulo número 4 propiamente los principios de una vida que agrada a Dios. Y yo creo que vale la pena, doctor, que desmenucemos esto que ya escuchábamos al inicio y nos vayamos desde el versículo 1, si le parece bien, encontrando esos elementos para los cuales vale la pena aclarar. Dios nos ha capacitado para vivir conforme a ellos. Fíjate, en el versículo 1 está la primera palabra y clave, que es agradar a Dios. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Aquí nos habla, yo veo claramente, doctor, del deseo que debe haber en nuestro corazón. No debemos de estar buscando como prioridad bajo ninguna circunstancia el deleitarnos a nosotros mismos. Correcto. La Escritura es clara en decirnos, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Correcto. O sea, al final del día está de cualquier forma Dios deleitándonos, y alguien dijo por ahí, y lo dijo muy bien, a Dios nadie le gana a dar. Así es. Nadie. Fíjate que en Hebreos capítulo 11, versículo 5, se nos habla de la fe de Enoc, que fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero mira lo que dice al final. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La pregunta que yo me hago de mí mismo, la gente podrá decir cuando yo esté, vamos a decir que ya
viviendo de este mundo, estoy muerto, etcétera, podría la gente decir, aquí yace un hombre que agradó a Dios. Qué importante Qué trascendental. y qué desafiante, Wow. finalmente. Sí. Vivir para agradar a Dios suena fácil, pero pues, ¿cuántos de nosotros no vivimos para agradar los caprichos, por ejemplo, de nuestra familia? Al grado que ni siquiera reconocemos la diferencia entre necesidades, deseos y caprichos. Así es. Al grado que no nos damos cuenta cuánto de lo que hacemos es por tratar de agradar a los demás. Por Así tratar es. inclusive de competir de una manera brutalmente insana con nuestros propios parientes, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en las cosas que tenemos, en el carro, en la manera de vestir. Esa vida está completamente lejos de ser la vida que Pablo quiere que vivamos, que finalmente Dios quiere que vivamos, que es la vida que agrada a Dios. Fíjate. Pero en el versículo 2 encontramos algo también interesante, ¿no es así, doctor? Sí, vivir conociendo los caminos de Dios. Y esto implica conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 2? Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Fíjate qué importante, qué instrucciones. O sea, Pablo fue un discipulador, ¿eh? Claro. Él tomó a un Timoteo, se lo llevó consigo mismo, le enseñó todo, al grado que cuando Pablo ya se había ido de esta tierra, Timoteo literalmente tomó su lugar. Sí, absolutamente. Y él mismo empezó a instruir a otros, como dice 2 Timoteo 2:2. Dice, las cosas que oíste de mí, estas se encarga a hombres fieles, para que ellos sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí está hablando de 4 generaciones. Sí, y no solamente Timoteo, también estuvo Silas, también estuvo Tito, también estuvo cualquier cantidad de gente aprendiendo de la manera en la que Pablo vivía y agradaba a Dios. Correcto. Estamos escuchando Decisiones que enaltecen a Dios. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Le queremos, doctor, recordar a todos nuestros amigos que pueden volver a escuchar este programa, Decisiones que enaltecen a Dios, cualquiera de las series sobre decisiones o cualquiera otro de las series sobre cualquiera de los temas de Visión 2020 en el siguiente sitio, programavision2020.blogspot.mx. Doctor, hablábamos acerca de los principios que encontramos para tomar decisiones que agraden a Dios en Primera de Tesalonicenses 4. En el versículo 1 nos habla acerca de que debemos de decidir vivir para agradar a Dios. Correcto. El versículo 2 nos habla de que hay que conocer los caminos, que hay que estudiar la Biblia, puesto que Pablo decía, ustedes ya sabéis qué instrucciones. O sea, Y en el versículo 3, fíjate, tenemos 2 cosas importantes. Vivir separado de los valores del mundo y vivir en pureza sexual. ¿Qué nos dice el versículo 3? pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, Fíjate. que os apartéis de fornicación. Qué importante. Y en el versículo 4 es vivir con un dominio propio. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Qué importante. Vivir en santidad y en honestidad, nos dice el versículo 4 y el 7. El versículo 7 nos dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Qué importante. En el versículo 5 nos habla de vivir sin imitar a los paganos. No en pasión de concupiscencia,
como los gentiles que no conocen a Dios. Y fíjate el versículo 6. Viva en integridad en sus relaciones con otros. Qué importante esto es, ¿eh? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y mira la exhortación del versículo 8. Vivir sabiendo que cuando rechaza uno la palabra de Dios, estamos rechazando a Dios mismo. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre. Qué increíble, no desecha al hombre, sino a Dios, Fíjate. que también nos dio su Espíritu Santo. Y versículos 9 y 10 nos está hablando del amor fraternal con los demás, vivir en amor fraternal con los demás. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Qué importante. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Y en el versículo 11 nos habla de vivir una vida quieta, ocupándonos de nuestros propios asuntos. Dice ese texto, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y el versículo 12 nos habla de vivir para ganarse el respeto de los demás, para ganarnos el respeto de los demás. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y el versículo 12, fíjate qué importante, este mismo versículo, debemos vivir dependiendo solo del Señor. Es muy claro cómo en este gran planteamiento que nos hace la Escritura, nos desafía a vivir en una confianza plena. Por ejemplo, nos dice en el verso 11, me llamó la atención esto, y que procuréis tener tranquilidad. Fíjate qué importante. Pero luego dice, y ocuparos en vuestros negocios. Eso quiere decir que Dios nos quiere activos, nos quiere con las manos puestas en el trabajo, pero a la vez con la confianza de que Él es el proveedor. Es correcto. De que Él es el sustentador, de que Él es el que está moviendo y coordinando, y nuestros propios empleos y nuestros trabajos verdaderamente deben de ser direccionados por Dios. Fíjate que yo he estado en varias empresas donde esas empresas le han entregado al Señor sus empresas y está saturada la empresa. Tú ya entras a la oficina de recepción y hay pasajes bíblicos, hay una paz que se siente. La gente quiere trabajar ahí, claro, en una de esas empresas, quiere estar ahí. ¿Por qué? Por la paz y la tranquilidad que se respiran en esas empresas. Ahora, eso es una buena parte, pero no solamente es ello. Una empresa puede ser entregada al Señor en el sentido de que se mueve en base a los principios bíblicos. Correcto. En cuanto a la honestidad, en cuanto a la ética. Le cuento un testimonio. Me he dedicado por muchos años a la distribución de la literatura y un empresario muy importante me pedía un libro con mucha regularidad y en buenas cantidades. En una ocasión me dice, ¿sabes por qué te pido tanto este libro? No, me cuenta la historia. Me dice, este libro es básicamente la columna vertebral de cómo se maneja mi negocio. Cada que entra una persona, yo le regalo el libro y le digo, lo que dice ahí, como lo dice, es así exactamente como nos conducimos. Es un libro que se llama Los negocios y la Biblia, escrito por ya el fallecido Larry Burkett, que es, yo creo que es la mejor enseñanza sobre ética de negocios basado en la Biblia que hay en la literatura cristiana. Es un libro muy desafiante, pero esta es una empresa próspera hasta el día de hoy. Cuanto más procuremos agradar a Dios, Edgar, mejor entenderemos la voluntad de Dios y mayor éxito vamos a tener en nuestras empresas. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.